Voy a saludar a Daniel Valverde, analista, que nos atiende esta noche para ayudarnos a entender, por favor, lo que ha pasado con la reunión del Comité Pro Santa Cruz. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a toda la audiencia de No Mentiras. Bueno, vamos a poner los diarios que hablan de esta suspensión de esta reunión que fue anunciada primero para el lunes, que después se postergó para este jueves y que finalmente no se realizará. Aquí está, Comité Cívico suspende reunión ante ausencia de fuerzas políticas opositoras al MAS. La razón, dice, fracasa cumbre de autoridades electas. Calvo advierte que en algún momento tocarán la puerta de los cívicos. Los tiempos, dice, se suspende la reunión en contra de la persecución política organizada por cívicos cruceños. Página 7, ¿cómo lo informa? Cívicos suspenden cumbre de autoridades electas y Calvo reprocha a opositores. Y vamos a escuchar cómo es que informaba el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sobre la suspensión del encuentro. Convocado justamente a los ganadores de las elecciones, que son contrarios al partido de gobierno que está atentando contra nuestra democracia. Lamentablemente no entendemos si es por miedo o hay alguna presión política para no poder participar. Es lamentable que ellos no quieran de alguna forma poner de cara hacia el país y mirando de frente justamente en los intereses. Y ahora creo que sería calidad estéril poder hacer una reunión cuando no hay la presencia del eje central de Bolivia. Sí hemos tenido nosotros la aceptación de algunas alcaldías de otros departamentos más pequeñas, pero creemos que lo más importante era el eje central, creemos que era una convocatoria de unidad. ¿Se suspende entonces la reunión? Vamos a suspender porque creo que lo más importante no somos como Comité Pro Santa Cruz nosotros. Aquí los que tendrían que estar involucrados, los que tendrían que poner la cara, los que tendrían que participar es la clase política. Nosotros ponemos la mesa de trabajo, ponemos la mesa de disertación. Somos un medio justamente para que poder encontrar la unidad del pueblo boliviano, y si no está en sus intereses estar bien con su pueblo, pues no podemos obligar a nadie a que venga a participar. ¿Fracasa esta reunión, presidente, o cómo lo toman ustedes? No fracasa el movimiento cívico, el que fracasa y el que se queda frustrado es el pueblo boliviano porque no encuentra ninguna forma. Hay otros intereses más importantes que de verdad trabajar por el pueblo. Eso es lo que estamos viendo, es lo que hemos analizado nosotros. Hemos estado en contacto durante todo el día con los diferentes movimientos y hay una frustración del pueblo boliviano. Daniel, ¿qué significa esto para el comité, por favor? Bueno, antes que nada hay que entender de que en Bolivia hay una oposición, pero es una oposición dispersa, no tiene la misma agenda que el Comité Cívico, no interpreta los hechos que denuncia el Comité Cívico de la misma forma o no quiere utilizar las mismas estrategias. Miren, en el recuadro que usted pone, por ejemplo, cuando el presidente del Comité Cívico se refiere a los políticos o las autoridades del eje central, cada uno tiene sus propias vicisitudes, ¿no? En el caso del alcalde de La Paz, recientemente electo, el exministro Iván Arias, está enfrentando un proceso penal, ¿no? Que seguramente lo tiene más preocupado que una estrategia del Comité Cívico que posiblemente sea la de atizar más la confrontación. Lo propio con don Manfred Reyes Villa, ¿no? Que si bien logró habilitarse prácticamente a última hora como candidato, tiene otros procesos pendientes y el proceso mismo con la Contraloría había derivado de un pliego de cargo ejecutoriado no ha sido resuelto del todo. Entonces yo creo que tiene él otros intereses mayores, pero además creo que ninguno de los dos quisiera empezar una gestión con una confrontación con el gobierno central, con el cual el día de mañana van a tener que sentarse a conversar sobre temas importantes. Lo de Eva Copa creo que es algo diferente, ¿no? Permítame un segundo, por favor, para ir yendo por partes. En el caso de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, él dijo algo
así. Dijo, tampoco voy a incitar o inducir a mi pueblo a una lucha innecesaria. ¿Qué significa esto, por favor? Bueno, mire, es muy fuerte esa frase, ¿no? Lucha innecesaria. Yo creo que lo que ha movilizado al Comité Cívico ha sido cabalmente la estrategia judicial impulsada por el gobierno, vía ministro de Justicia, vía Ministerio Público, Fiscalía, que ha terminado con las aprehensiones y detenciones de la expresidenta Áñez y sus ministros. Entonces, cuando dice el señor Manfred Reyes Villa que es una lucha sin sentido, está aceptando, ¿no?, que finalmente es muy difícil poner las manos al fuego por la expresidenta Áñez, ¿no? Usted podrá alegar, ¿no?, que han habido excesos en las aprehensiones, que no son los tipos penales correctos, pero es muy difícil convertirse en defensor de una gestión transitoria que tuvo demasiados excesos. Hubieron actos realmente que indignaron a la población por el mal manejo de la pandemia, fundamentalmente de los recursos económicos. Creo que esa es una frase muy fuerte, ¿no? Entonces, en el caso de Manfred Reyes Villa está marcando la cancha, está marcando una neutralidad que le está costando críticas, por supuesto. Yo he leído mensajes muy duros en las redes sociales, porque le reclaman, le dicen, finalmente quienes te abrimos las puertas para que puedas volver a Santa Cruz fuimos quienes nos movilizamos en octubre del año 2019. Eso es de alguna manera cierto, ¿no?, porque si no, quizás Manfred Reyes Villa no hubiera retornado al país. Pero en la política hay que tomar decisiones, y don Manfred Reyes Villa, que sabe de política, porque es un hombre ya antiguo en la política, ha tomado una decisión. Prefiere fumar la pipa de la paz y mirar hacia adelante que seguir andando en el mismo círculo, ¿no?, del conflicto. Sobre ese mismo tema, en esa misma línea, Erwin Bazán nos decía hace instantes, aquí en No Mentiras, que Eva Copa no tuviera lo que tiene ahora si no hubiera sido por Luis Fernando Camacho. Entonces mi pregunta es, ¿estos líderes deberían estar como agradecidos al movimiento cívico y aceptar las invitaciones que hagan a pesar de no estar de acuerdo? Oh, me parece muy descomedida esa afirmación, ¿no?, del diputado Bazán, porque podríamos decirle lo mismo, ¿no? Él quizás podría estar todavía de vocero de la iglesia, ¿no?, que creo que ese fue el cargo en el que lo conocimos. Más bien lo que debería hacer, por ejemplo, me voy a referir nuevamente a la declaración del doctor Calvo como presidente del Comité Cívico, que él dice, los políticos, cuando todos vemos que el Comité Cívico hace política, es que debería ya descomprimir el Comité Cívico la función política que está cumpliendo y permitirle que el espacio político natural donde se deben generar todas estas reflexiones, estrategias, debe ser la brigada parlamentaria. ¿Por qué el Comité Cívico no deja que la brigada parlamentaria desarrolle sus funciones como debe desarrollar? Y ahí lo veremos, ¿no?, al diputado Bazán, a ver hasta dónde puede llegar en su potencialidad. Yo creo que en el caso de Eva Copa, más bien es una figura que en algún momento u otro iba a aparecer en el escenario porque tiene mucha potencialidad y porque finalmente ha hecho algo importante, ¿no?, que es algo que necesitamos mucho en la política: saber tender puentes, saber concertar, saber manejar momentos de crisis. Eso es lo que le hace falta a la política en Bolivia. Si tiene un mérito la señora Eva Copa, es que durante la transición ella supo poner paños fríos en los momentos quizás más complicados. Entonces, pero tiene un caudal político y tiene un territorio muy distinto al de Santa Cruz. Ella nunca vendría a Santa Cruz, porque finalmente hay dos ejes, ¿no?, que equilibran la política en Bolivia. Uno es la ciudad del Alto y otro es la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Fundamentalmente el núcleo urbano de Santa Cruz tiene una visión, ¿no?, tiene, si usted quiere, una proyección política, y por el otro lado vemos a la ciudad del Alto, ¿no?, que además son parte de la polarización. Entonces es muy difícil imaginarse siquiera que dentro de esa polarización irresuelta, Eva Copa venga a Santa Cruz, se pare en el Cristo, se deje levantar la mano con el presidente del Comité Cívico o por Luis Fernando Camacho, porque hay heridas profundas que no se han resuelto, de ida y vuelta, desde acá hacia allá y desde allá, por supuesto, también hacia el oriente. Entonces vuelvo a mi pregunta inicial, por favor. ¿Cómo queda después de esto la imagen del comité? Yo creo que el comité está en un desgaste. Creo que las estrategias, ¿no?, de confrontación están ya muy agotadas, porque la sociedad en su conjunto quiere otro tipo de escenario.
Y no solamente el comité, para ser equilibrado, está agotado, ¿no?, por lo que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos, lamentablemente, 10 días, sino también el gobierno, ¿no?, está sufriendo un deterioro en su imagen a nivel fundamentalmente de lo que es la sociedad civil urbana y como también en el exterior. Creo que ambos estamentos, ambos sectores confrontados deben darse cuenta de que en este momento hay otras prioridades y debe haber una nueva forma de enfrentar los problemas que tenemos. Pero en el caso específico del Comité Cívico, creo que viene a ser el más afectado porque públicamente está recibiendo un desaire. Esto es un desaire que le están haciendo, ¿no? O sea, han venido postergando fechas, como usted lo decía, lunes, luego jueves, ahora ya se anuncia la suspensión. Nadie viene a una invitación del comité, eso no habría ocurrido tiempo atrás. Entonces, esto tiene que hacer replantear las estrategias, las formas de ver la realidad. Yo creo que hay otros mecanismos. Quizás muy a última hora lanzó la propuesta el Comité Cívico de una cumbre de diálogo cívico-político, ¿no? O sea, tratando siempre de no cruzar la vereda de lo político, pero finalmente el diálogo va a ser político. Pero esa idea, ese planteamiento, si el Comité Cívico lo hubiera usado como estrategia en algunos otros momentos, creo que hubiéramos tenido resultados importantes y el Comité Cívico podría seguir siendo un mediador importante. Dígame, ¿le faltó hacer un lobby político, un lobby, llamar a los candidatos, a los elegidos, a los que son alcaldes y gobernadores electos que están en pantalla en este momento y que son los del eje central? Debió haberlos llamado antes y preguntarles si aceptarían una invitación, si aceptarían este encuentro antes de hacerlo público. Por supuesto, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque está en la imagen institucional. Es lo que decía Johnny Fernández. Johnny Fernández en una entrevista decía, es que no sé a qué voy a ir, cuál es el propósito, ¿no? O sea, en política uno tiene que saber a qué va y cuál va a ser el próximo paso. Y autoridades que están por iniciar una gestión, que ni siquiera los han posesionado, no pueden ir a dar saltos al vacío. Ahí yo creo que falló definitivamente el Comité Cívico, ¿no? No haber hecho un lobby previo, no haber establecido los objetivos de esta reunión, ¿no?, de las tareas posteriores, establecer una agenda que no sea solamente el reclamo, el uso de adjetivos muy subidos de tono que usa el Comité Cívico, ¿no?, y que generan heridas y que del otro lado tienen también lo mismo, ¿no? Las mismas respuestas van de ida y vuelta. Permítame, voy a leer mensajes del Soberano. Los comités cívicos no me representan porque yo no voté por ellos, dice. Aarón Vázquez, vamos al siguiente, por favor. Vladimir Rodríguez, los alcaldes y los gobernadores fueron elegidos para trabajar por su pueblo y no para estar enfrentándonos entre bolivianos. No se olvide que los masistas también son bolivianos. Si fuera para que estemos en contra del MAS, nadie votaría por el MAS. Roger Michel Luciani, nada vuelve a suceder de la misma manera dos veces, se debe cambiar el plan. Alfonso Román dice, las vociferantes mentes desafiantes sin el sentido racional del cálculo estratégico terminan rendidas al poder político que amenazan sin haber luchado contra este. Alfonso Román nos escribe. Aarón Vázquez dice, ya lo leí, por favor, vamos al siguiente. Guara Margarita dice, ¿por qué ellos no son elegidos en las urnas? Son solo un grupo de quién sabe quiénes, dice. Marcelo Cáceres dice, cobardes sometidos a la dictadura masista. Eduardo Campos, error de lectura, el Comité Pro Santa Cruz debería asumir que no es el centro articulador de la oposición en Bolivia. Hay diversos actores emergentes que tienen sus propias estrategias de freno y ataque al régimen. Dejemos que hagan lo suyo, que hagan debe ser lo suyo. Vladimir Rodríguez, los alcaldes y los gobernadores fueron elegidos para trabajar por su pueblo y no para estar enfrentándonos entre bolivianos. No se olviden que los masistas también son bolivianos. Si fuera para que estemos en contra del MAS, nadie votaría por el MAS. Emiliano Rodríguez, ¿no será que nadie quiere mezclarse y defender a Camacho? Jonathan dice, hay temor en las autoridades electas a las represalias de un gobierno abusivo que pisotea sin miramientos algunas de las leyes y normas de nuestro país, teniendo como brazo represor a los administradores de una justicia injusta. ¿Usted cree que no vienen por temor?
Mire, algunos de ellos posiblemente, los que tienen procesos en curso, puede ser uno de los elementos, pero no es el único, ¿no? No es el único. Yo creo que hay varios otros elementos, ¿no? Cada una de estas autoridades que tiene legitimidad quiere también desarrollar su propio perfil político. Finalmente son los nuevos actores, ¿no? El caso, por ejemplo, del gobernador del Beni, el alcalde de Trinidad, ¿no? O Eva Copa quiere desarrollar, ¿no? Y no ser monodependiente o dependiente de la fortaleza y la capacidad de convocatoria que tenga el comité cívico. En política uno tiene que desarrollar primero sus propias potencialidades. Entonces hay varios elementos, Jimena, pero yo en los mensajes rescato algo, si me permite, ¿no? Y con el mayor respeto a una institución que es muy apreciada en nuestro medio. Hay una interpelación, una querella permanente con relación al comité cívico por mayor democracia, por mayor legitimidad. Recién nomás han pasado las elecciones del comité cívico y creo que no debe ser muy cómodo para el comité cívico haber tenido una elección donde no había contrincantes. El doctor Calvo no tenía contrincantes, creo que había ausentismo incluso en su elección, es una elección muy corporativa. Entonces definitivamente creo que ellos deben descomprimirse, ¿no? de ese peso que tienen en este momento y permitir que los canales políticos, ¿no? avancen por los lugares naturales, por los espacios que tienen legitimidad. Y aquí en Santa Cruz la brigada parlamentaria es el espacio natural donde los actores políticos tienen que desarrollar sus estrategias, sus interpelaciones, tienen que además hacer los reclamos y las convocatorias. Ya no es el comité cívico, ya hubieron elecciones, ya pasamos los momentos de crisis electoral y ya tenemos nuevas autoridades a nivel nacional de gobiernos autonómicos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Jimena.